Tema: los elementos de medición de velocidad. Nombre: Iris Ramírez Patlán. Profe: Sergio Arturo Ochoa Moya. Materia: Instrumentación Industrial. Fecha: 31 de octubre de 2022. ¿Qué es la velocidad? La velocidad es una forma de describir el movimiento de un cuerpo. Es un vector que expresa el cambio de posición del cuerpo y de la dirección con respecto al tiempo, es decir, la velocidad expresa cuánto se desplaza un cuerpo por unidad de tiempo y la dirección del desplazamiento. Ejemplos de velocidad. A continuación se presentan ejemplos típicos de las magnitudes de velocidad sin dirección: velocidad de la luz en el vacío, velocidad del sonido en el aire, velocidad medida del tren magnético, velocidad del hombre más rápido, velocidad de la tortuga más rápida, velocidad del electrón dentro del cable de cobre. ¿Cuál es la diferencia entre rapidez y velocidad? Usamos las palabras rapidez y velocidad en el día a día de forma indistinta. Por ejemplo, la velocidad del ciclista o la rapidez del ciclista. Sin embargo, en física se distingue a la velocidad como un vector y a la rapidez como un escalar. Esto significa que la velocidad tiene una magnitud, es decir, una cantidad y una dirección, mientras que la rapidez tiene solo magnitud. Unidades de medida de la velocidad. La velocidad se expresa en metros por segundo. También se puede expresar en kilómetros por hora y millas por hora. Por ejemplo, en zonas escolares o residenciales el límite de velocidad es 20 kilómetros por hora en Ciudad de México, mientras que en Texas el límite es 25 millas por hora. En el movimiento circular, la velocidad se expresa como radianes por segundo o revoluciones por minuto. Concepto de medición. En investigación hay 4 niveles básicos de medición. Escala nominal divide los datos en categorías. Los números que se asignan a objetos o fenómenos son nombres o clasificaciones. Se emplean para calcular recuentos de frecuencias, porcentajes y modas. Escala ordinal. Tiene como propósito dar orden, prioridades a los datos de forma ascendente o descendente. Se emplean para calcular la media y la desviación típica. Escalas o intervalos. Son escalas que agrupan las mediciones por intervalos o rangos donde los puntos de escala son iguales. Se emplean para calcular la media aritmética, la desviación estándar y el coeficiente de correlación. Instrumentos de medición: velocímetro, tacómetro, anemómetro, acelerómetro. El velocímetro es un instrumento que mide el valor de la rapidez media de un vehículo. Debido a que el intervalo en el que se mide esta rapidez es muy pequeña, se aproxima mucho a la rapidez instantánea. El tacómetro es un dispositivo que mide la velocidad de giro de un eje. Normalmente la velocidad de giro de un motor se mide en revoluciones por minuto. Actualmente se utilizan con mayor frecuencia los tacómetros digitales por su mayor precisión. Tacómetro generador de CD. Es simple y sencillamente un generador de CD. El campo se establece por medio de un imán permanentemente montado en el estator o por un electroimán excitado separadamente en el estator. El voltaje de salida es generado en un devanado de armadura de CD. El tacómetro de rotor o metal no magnético tiene dos grupos de devanados en un estator de ángulos rectos entre ellos, al igual que el servomotor. Sin embargo, el rotor no es un rotor jaula de ardilla, es un cilindro hueco de cobre llamado copa, con un núcleo interno laminado de hierro que no hace contacto con la copa. El tacómetro de campo rotatorio de K es un alternador de campo rotatorio. Lisa y llanamente, el campo generalmente es creado por imanes permanentes montados en el rotor. El eje del rotor está conectado en el eje de medición. El tacómetro de rotor dentado es el más común en los tacómetros de frecuencia. Este tiene varios dientes ferromagnéticos en su rotor.
Anemómetro es un aparato meteorológico que se usa para la predicción del tiempo y específicamente para medir la velocidad del viento. Asimismo, es uno de los instrumentos de vuelo básico en el vuelo de aeronaves más pesadas que en el aire. Tipos de empuje: tiene una esfera hueca tipo Dalos o una palpa Witt cuya posición respecto a un punto de supervisión varía con la velocidad del viento. De rotación o de copelas: está dotado de compresión, se basa en un tubo pilot y está formado por dos pequeños tubos, uno de ellos con un orificio frontal y lateral y el otro solo con un orificio lateral. La diferencia entre la precisión de medidas permite determinar la velocidad del viento. De hilo caliente: detecta la velocidad del viento mediante pequeñas diferencias de temperatura entre un hilo enfrentado al viento y otro al sotavento. El sónico: detecta el desfase del sonido reflejados por las moléculas del aire. El acelerómetro se emplea para medir vibraciones y oscilaciones en máquinas e instalaciones. El instrumento proporciona datos de velocidad, aceleración y variación de la vibración.